Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Señoras y señores, aquí estamos un día más, hoy un día especial, puesto que saben ustedes que los martes tenemos nuestra consabida Tertulia Ciudadana, pero hoy es un día especial dado que es lunes y dado que tenemos un invitado especial. Saben ustedes que estamos en el ecuador de la legislatura que va a durar, parece ser, si no cambian las cosas, hasta el año 2027, y es el momento de hacer balance. 2 años de gestión y para ello, para hablar de ese balance, hemos invitado al presidente de la Diputación Provincial, don Miguel Ángel Valverde Menchero. Miguel Ángel, bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias, Julián, encantado de estar aquí con vosotros. Pues vamos a hablar de lo divino y de lo humano, ¿no? Porque en 2 años se pueden decir muchas cosas, ¿verdad? Han ocurrido muchas cosas. Sí, ocurren muchas cosas buenas y otras no tanto, ¿no? Vivimos en un tiempo un tanto convulso, con muchas incertidumbres, con muchos factores que nos afectan en nuestra vida diaria, no solo desde el ámbito del entorno más cercano, sino incluso desde el ámbito internacional. Y bueno, a nivel político, pues indudablemente es una legislatura muy dura, hablo a nivel nacional, de muchísima también inestabilidad, pero que bueno, nosotros desde nuestro ámbito estamos intentando llevar adelante de la mejor manera posible, poniendo en marcha iniciativas, proyectos, programas y tratando de defender el interés general de los ciudadanos de una provincia como la de Ciudad Real y trabajando mucho para ello. Así que bueno, pues contentos y satisfechos con estos 2 años. Pues señor presidente, si me permite voy a presentar a los tertulianos que después harán preguntas, y yo quiero empezar por un tertuliano que hoy excepcionalmente está con nosotros y que es el dueño del Mesto, porque estamos situados en el restaurante El Mesto de Puerto Llano, el gran restaurante El Mesto de Puerto Llano. Don José Manuel Rodríguez, gerente del Mesto, buenos días. Buenos días. Lo primero, yo no soy el dueño, soy la persona. He dicho el gerente. La persona, para el principio he escuchado dueño y digo, yo no soy el dueño. Soy la persona responsable. Eres el responsable, ¿no? José Manuel, ¿cuántos años desde la inauguración del Mesto? Bueno, pues desde el 31 de mayo del 2010. Acabo de hacer 15 años ya en Puerto Llano y regentando el restaurante El Mesto. Y fíjate, en 15 años la cantidad de personalidades como el presidente de Diputación que tenemos hoy, que han pasado por aquí, ¿verdad? Pues todos. Sí, han pasado vicepresidentes del gobierno, ha pasado alguna presidenta de algún banco importante, no de España, del mundo, ha pasado Miguel Ángel Revilla, ha pasado el señor Di Stéfano, han pasado embajadores, no sé, ha pasado muchísima gente. Has tenido todos los importantes, los has tenido aquí. Sí, el señor Paje, no sé, a muchísima gente con... Y además en el Mesto no solo se puede comer cada día y francamente bien, sino que además tenéis una cantidad de eventos de todo tipo, ¿verdad? Pues sí, porque al final las instalaciones son muy grandes y nosotros pues nos dedicamos, aparte del menú diario, que tenemos pues para toda la gente que trabaja por aquí por la zona. Luego tenemos el restaurante a la carta, donde también tenemos un menú gourmet para que la gente pueda amortiguar un poco los golpes del comer todos los días. Y bueno, y luego nos dedicamos, lógicamente, como todo el mundo sabe, pues a las celebraciones de eventos, de bodas, de reuniones de empresas. Cualquier cosa que se le ocurra a la gente, aquí estáis. Sí. Y luego ahora en verano empezaremos por la tarde con nuestra terraza. El que quiera pasar por aquí, que estará fresquito por la noche en esta zona. Desde el Mesto, que estáis en el polígono industrial, en la Nava 3 de Puerto Llano, se calibra, se ve, digamos, se toma el pulso a la industria que hay en esta zona. Pues sí, nos hace parece que se empiezan a mover las cosas, pero pero todos lo sabemos, poco a poco, desde que llegamos en el 2010. Pues al principio había mucha al principio gente. Teníais 1000 comidas diarias. Sí, pero ya sabemos todo lo que pasó con las empresas y bueno, ahora hay que reflotar todo esto y se tarda mucho, pero bueno, parece ser que va a empezar todo a querer funcionar, por lo menos es lo que se dice, lo que vemos por la parte detrás del polígono, que empiezan a hacer obras y la ilusión que tenemos de que todo funcione. José Manuel, ¿la línea aquella del vino y el aceite del Mesto se ha dejado ya? No se ha dejado, sino que
por motivos estratégicos se ha parado un poquitito lo que es la almazara y la bodega, pero no se ha dejado. Pues José Manuel Rodríguez, bienvenido. Pues muchas gracias por estar aquí. Don Manuel Tabas, buenos días. Buenos días. Con la épica remontada de Alcaraz ganando los Garros, Qué que bonito, se dice ¿no? pronto. Le faltó la guinda de España. Faltó la ¿no? guinda de España. Con Bueno, yo por desgracia, como no tengo en mi canal de televisión el de más, tuve que ver la televisión 1 que pagamos todo y me tuve que tragar el Alemania-Francia. Pero son cosas bueno, que pasan. también se transmitió por la 1 el Portugal-España, don Manuel. También. Yo lo vi en la Pero yo televisión hubiese pública. preferido ver a Alcaraz por mi televisión española. Ah, eso sí, eso Y sí. agradecer que esté aquí el presidente de la Diputación y no olvidemos alcalde de Bolaños desde 2011, que se dice pronto. Es decir, que cuando se ganan 4 legislaturas seguidas el algodón no engaña. Don Félix Calle, buenos días. Buenos días. Yo también disfruté con Alcaraz, pero en cuanto a lo de la selección española, le digo a Manolo Tabas que los penaltis los falla quien los tira. Desgraciadamente. Que no los tira, no Pero los falla. siempre falla el mismo, ¿no? Eso es cierto. Ese muchacho se tiene que replantear un poquillo ya el tema ese de tirar los penaltis, pero bueno, es cierto lo que dice. Bueno, él no es el entrenador el que lo designa, Bueno, ya, claro, ¿no? pero cada uno somos entrenadores, ¿no? Don Eloy Pareja, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, yo no voy a felicitar los éxitos, o sí, no vi Alcaraz, tampoco me gusta demasiado el tenis, y el fútbol lo dejé en el minuto 85 o algo así, porque ya sabía por dónde iba a terminar. Creo que fue de mérito del entrenador, básicamente. Don Manuel Alarcos, buenos días. Buenos días, pues yo estoy recordando ahora la vez que fuimos a hacer la tertulia al día a Bolaños, a la Casa de Cultura, que fue una de las primeras tertulias donde yo fui, que salió bastante bien allí en aquella Casa de Cultura, que a mi juicio era una bodega, no sé si estaré en lo seguro, ¿no? Una parte era una bodega. Una parte de una bodega, sí. Y salió bastante bien y fue muy bonito la tertulia que hicimos allí en Bolaños. Y Ángel Valverde, sobre todo, es un convencido municipalista, ¿verdad? Sí, estoy absolutamente convencido porque no obstante llevo muchos años, como bien decíais antes, siendo alcalde de mi pueblo, pero antes siendo concejal en la oposición y también antes en el gobierno con otro grandísimo alcalde que tuvo la provincia de Ciudad Real como fue Daniel Almansa. Y desde el municipalismo se puede llegar a donde parece imposible llegar. Prueba de ello es que recientemente hemos tenido un episodio a nivel nacional, como fue ese apagón eléctrico que dejó a mucha gente tirada, incluso aquí muy cerca, en las vías del tren, y fueron los ayuntamientos los que salieron al frente de poder auxiliar a esas personas en una situación de absoluta, no voy a decir abandono, pero sí de falta de atención, porque ninguna otra administración podría hacerlo. Los ayuntamientos tenemos esa capacidad, esa cercanía, esa proximidad, entendemos muy bien los problemas que tiene la gente y por tanto desde el municipalismo es donde se hace la política más cierta, más verdadera y yo creo que más eficaz. Y a partir de ahí creciendo. Por eso yo creo que es muy importante que cualquier persona, no siempre ha sido así, pero que esté dedicada a la gestión de lo público, debería haber tenido la experiencia de haber pasado también por administraciones locales. No siempre los mejores han sido con esa trayectoria, pero casi siempre es un factor clave para la fiabilidad, ¿no? Así que sí, soy un convencido municipalista. Damos la palabra a Manuel Tabas con la primera pregunta. Primero, felicitarle ante todo en nombre de su partido por acceder a la Diputación después de 24 años, lo que le ha convertido en el 8º presidente de la Diputación, en el segundo de su partido y en el primero en gobernar en coalición con un partido político. Cosa que es siempre interesante llegar a consensos. Mi pregunta deriva de los dos grandes objetivos que que te marcaste en su investidura del 1 de julio de 2023, que fueron: 1. Ayudar a los pueblos y ciudades a consolidar y mejorar la prestación de servicios públicos a sus ciudadanos. Y 2. Intensificar la lucha contra la despoblación. A los 2 años, ¿qué se ha logrado estos 2 puntos y qué falta por lograr y qué se logrará en los 2 años siguientes? El primero casi es más fácil de conseguir que el segundo. El primero se refiere a que desde la Diputación
que somos una administración que fundamentalmente está concebida para auxiliar a los municipios, fundamentalmente aquellos de menos de 20.000 habitantes, pues no hemos hecho sino incrementar los fondos y ayudas para que los distintos ayuntamientos presten todos sus servicios o hagan aquellas infraestructuras o inversiones necesarias para prestar estos servicios. Datos, solo en el año 2024 han sido 55 millones de euros los que la Diputación ha transferido a los ayuntamientos de la provincia de Ciudad Real, y este año serán posiblemente más y estemos fácilmente por encima de los 60 millones de euros. Esto quiere decir que la Diputación hace cada vez un mayor esfuerzo por ayudar a los ayuntamientos en ese camino de prestar los mejores servicios públicos posibles. Esas cantidades de dinero son cantidades de dinero, como he dicho, destinadas al fortalecimiento de sus servicios, por tanto gasto corriente, y en otros casos, como he dicho, también para sus inversiones. Y el segundo punto, el de la despoblación, es algo que nos preocupa a todos. Ciudad Real, hasta el año pasado, ha sido una provincia que sistemáticamente ha estado perdiendo población. Muchas veces nos fijamos en provincias que pueden ser del centro de la península, de Castilla y León, o incluso aquellas de Castilla-La Mancha como Cuenca o Guadalajara, que tienen muchos pueblos y que vemos cómo van perdiendo población poco a poco, se va envejeciendo y por tanto se van perdiendo oportunidades en estos pueblos. Ciudad Real, sin embargo, no ha sido tan reconocida, pero era de Castilla-La Mancha la que más población perdía y, por otra parte, la que había previsión de que más perdiera también en el futuro, fundamentalmente en zonas especialmente castigadas, como es la zona de Montiel o incluso la zona de Cabañeros o la zona también del oeste de la provincia, del suroeste, hablo de la comarca de Almadén. Y hemos visto como poblaciones que en los años 50 o 60 pues tenían 4 o 5.000 habitantes, pues hoy están en la mitad, o poblaciones como Almadén, que ha llegado a tener casi 15.000 habitantes y está por debajo de los 5.000. Por tanto, es un fenómeno relativamente complejo de afrontar. ¿Cómo se afronta esta lucha contra la despoblación? Ofreciendo la posibilidad, de una manera muy transversal, ofreciendo la posibilidad de que sus ayuntamientos tengan las mejores condiciones posibles para prestar los mejores servicios públicos que hagan que la gente quiera fijar allí su residencia, mejorando las comunicaciones. Nosotros tenemos 1.800, 1.700 kilómetros de carreteras y cada año estamos invirtiendo en torno a 10 millones de euros para mejorar esas infraestructuras viarias, reivindicando indudablemente las mejoras y los servicios que necesitan todos y cada uno de los pueblos, asegurando servicios sociales, como por ejemplo ese programa del apoyo nutricional en el cual la Diputación se ha quedado sola y que permite que muchas personas mayores puedan seguir manteniendo su residencia en poblaciones pequeñas, fortaleciendo los convenios con instituciones como la Cámara de Comercio para que a través de distintos programas, Reto Comarcas, Reto Relevo Generacional, Reto Internacional, Reto Exporta, permita que se sigan generando oportunidades económicas en los territorios rurales y que por tanto esas oportunidades económicas se transformen en que las personas decidan fijar su población, su residencia en la población. En definitiva, hay muchas maneras de trabajar contra la despoblación, pero no es fácil. Y aquí necesitamos el compromiso de todas las administraciones. Si solo lo hace una administración o si no se hace de manera coordinada, difícilmente se va a conseguir este reto. Porque no olvidemos otra cosa. Cuando una persona decide fijar su población en un lugar o en otro, no solo tiene que tener los servicios públicos mínimos para poder hacerlo, sino que necesita también otro tipo de estímulos que tienen que ver también con el comercio, con la promoción cultural, con la promoción deportiva, y a veces en poblaciones pequeñas todo esto es difícil. Por tanto, es un reto muy importante, pero yo lo único que tengo que decir es que a nivel de datos, la provincia de Ciudad Real, tanto en el año 23 como en el año 24, ha crecido en población, muy poco, pero ha crecido. Esto significa que estamos manteniendo al menos la población y eso ya en sí mismo es importante, porque al contrario de lo que pasa en otras provincias como Guadalajara o como Toledo, hay dos corredores muy importantes, como es el corredor de Henares o el corredor de la Sagra, en el caso de Toledo, que son los que están realmente acumulando población. Aquí en Ciudad Real es una realidad distinta y todo tiene que venir de una manera
digamos, transversal, que luchemos contra este fenómeno de una manera transversal. Seguiremos colaborando con los grupos de desarrollo rural, seguiremos colaborando con los municipios, en fin, es una tarea difícil, pero yo creo que poco a poco se puede al menos mantener una población que todos sabemos que cada vez está más envejecida y que todos sabemos que cada vez necesita de más atenciones, generando yo creo que oportunidades, tratando de hacer llegar a la población más joven que se puede vivir en una localidad pequeña si está bien comunicada con centros de población de más dimensión, con todos los servicios, pues yo creo que podemos al menos intentarlo, y es en lo que estamos en esta legislatura, y espero que cuando cierre la legislatura la población de la provincia haya seguido creciendo. Pregunta Manuel Alarcos. Bueno, pues a mí mi preocupación es por las personas mayores de la zona rural y pueblos pequeños, y también por los jóvenes. Entonces, ¿en qué medidas se piensa tomar desde la Diputación para aquellos pueblos que las personas mayores están tan aisladas? Si se piensa hacer algo desde el punto de vista de estas personas, no solamente ayudarles en cuanto a llevarles la comida, sino ayudarles en cuanto haya un punto que, además de estas personas mayores comer, estas personas mayores se puedan socializar en este punto determinado, aunque esto lógicamente se tenga que hacer de una manera mancomunada. Pero sería una cosa buena no solamente las ayudas para las personas mayores en la alimentación, sino las ayudas para que estas personas socialicen, como bien he dicho antes, a través de unos puntos determinados en zonas más aisladas y mucho más rurales y más despobladas. Bien, yo creo que va un poco también en la línea que de la pregunta anterior. Son muchas cosas las que hay que hacer. Todos sabemos que me parece que la media de edad de la población española ya está por encima, creo que, de los 44 años. Es decir, estamos hablando de un fenómeno global, no estamos hablando de un fenómeno local o territorializado en nuestra provincia, y por tanto debemos reflexionar profundamente sobre los factores que influyen en que España siga creciendo en población. España está creciendo en población gracias a la llegada fundamentalmente de personas inmigrantes que están ocupando puestos de trabajo que o ya no pueden ser desarrollados por la población española o no quieren ser desarrollados por la población española. Esto, junto con políticas que incentiven también la natalidad, pues debe conducirnos a dar una solución a este fenómeno de la despoblación. Efectivamente, en los pueblos pequeños, las personas mayores tienen dificultades para poder mantenerse en sus domicilios. La Diputación no tiene competencia en materia de prestación de servicios sociales, pero sí que prestamos un servicio muy importante a la hora de complementar precisamente estas políticas sociales, tanto de los ayuntamientos como de la propia comunidad autónoma. Por ejemplo, muy importante, la red de residencias de mayores de la provincia de Ciudad Real permite que muchas personas decidan irse a residir a estas residencias de mayores. Personas válidas que están mucho mejor atendidas en estas residencias que no viviendo en sus domicilios. Bueno, pues hace falta convenios lo suficientemente importantes para que garanticen que esas residencias tengan viabilidad. Hoy hay una reivindicación que hemos hecho también desde la propia Diputación, en donde hay una diferencia entre el precio de la plaza concertada con entidades sociales de las convenidas con los ayuntamientos, pero una diferencia de precio que hace inviables estas segundas, y son, creo que en la provincia de Ciudad Real, 17 municipios en estas circunstancias. Esas residencias están atendidas fundamentalmente por mujeres que es su única oportunidad laboral. Si en esos pueblos pequeños estas residencias finalmente no tienen viabilidad y cierran, se va a provocar dos efectos negativos. Uno, que estas personas mayores tendrán que dejar la residencia en sus municipios. Dos, que estas personas que están trabajando en estas residencias, fundamentalmente mujeres, tengan que abandonar también los municipios, con lo cual habrá también menos oportunidades en el medio rural.
La ayuda nutricional está permitiendo que personas válidas puedan tener esta atención. De no ser así, estas personas se tendrán que ir o a vivir con sus hijos o a residencias y dejarán también sus viviendas. Pero luego todo lo que tiene que ver con el incentivo de las relaciones socioculturales en municipios pequeños es algo donde la Diputación sí que puede entrar. Por eso financiamos la red de universidades populares, financiamos al conjunto de las asociaciones del ámbito social, del ámbito cultural de la provincia de Ciudad Real, también del ámbito deportivo. En definitiva, ir generando unas sinergias de relaciones en todos los municipios que permitan que haya una actividad también de socialización en todos y cada uno de nuestros pueblos. Por eso decía que es difícil, porque tenemos que complementarnos con lo que ya hace la Administración regional, con lo que se puede hacer desde la Administración General del Estado, con lo que hacen los propios ayuntamientos. No es fácil, porque al final decidir quedarse en un pueblo respecto a un núcleo semiurbano o una ciudad, conciernen muchos factores, muchas condiciones, pero entre todos tenemos que ser capaces de conseguirlo. El llevar iniciativas culturales, la red de conciertos o esta convocatoria que hemos sacado para reconocer celebraciones de interés singular en los municipios de la provincia de Ciudad Real no es baladí, se hace con el ánimo de generar sinergias de atracción incluso en nuestros pueblos. Vuelvo a decir, fácil no es, pero la Diputación estará ahí para intentar garantizar todos estos demandas, todas estas necesidades de una población que fundamentalmente es la que está habitando en nuestros núcleos rurales, que es una población ya de edad media alta y que queremos que esté atendida de la mejor manera posible. Pregunta José Manuel Rodríguez. Bueno, pues la mía hoy me la habéis puesto votando. Sí, me la habéis puesto votando. Yo he sido justamente, hace 4 meses me he marchado de la ciudad al campo. Ahora vivir. Se vive muy bien en el campo, pero tenemos problemas con lo que es la iluminación en toda la zona urbana. Todos los caminos están a oscuras. Las carreteras de acceso están muy dejadas. Y sobre todo una cosa que nos importa pues a los que tenemos hijos y que nos cuesta amarrarlos, que no tenemos internet. Y creo que en este tiempo ya, para poder vivir y para poder estar en el campo, para poder hacer que los pueblos pequeños y que la gente quiera ir a un pueblo pequeño y estar viviendo tan feliz como en una ciudad, pues hace falta todo ese tipo de comunicaciones, porque si no, pues nos cuesta mucho mantenernos allí y saber pues qué es lo que se tiene pensado desde la Diputación para poder que todo esto, pues, al final es internet, es una fibra, no hay que hacer una obra muy grande. Adelante. La comunicación física. Yo ya he dicho antes que la Diputación destina en torno a 10 millones de euros para el mantenimiento de sus más 1,6 millones de euros de mantenimiento, 10 para inversión, para reposición de asfaltado, señalización, para mejora de la red viaria. Creo en general, y lo digo con total sinceridad, que la red viaria de la Diputación Provincial de Ciudad Real está bastante bien conservada, con indudablemente ejemplos que habrá que mejorar, y que por tanto la inversión que se ha venido haciendo a lo largo de los años, que nosotros ahora hemos aumentado, va a permitir garantizar esta red viaria de carreteras que permita una comunicación adecuada con otras redes secundarias del ámbito regional o del ámbito nacional. Los caminos igual, eso es competencia de los ayuntamientos, pero nosotros tenemos un programa de arreglo de caminos en donde subvencionamos a los ayuntamientos para que hagan precisamente estas inversiones. Y luego aparte tenemos 5 equipos de maquinaria de arreglo de caminos para que cada año se vayan haciendo distintos kilómetros de caminos de la muy numerosa y abundante red de caminos rurales que tiene la provincia de Ciudad Real. Segunda cosa, el tema de la iluminación. Bien, el tema de la iluminación es también competencia municipal y desde la Diputación Provincial de Ciudad Real se ponen distintos programas de ayuda para que precisamente los ayuntamientos sustituyan toda su iluminación, la hagan más eficiente, y yo creo que en los últimos años y también recientemente se ha hecho una revisión casi
total de todo el sistema de iluminación de todos y cada uno de los pueblos de la provincia de Ciudad Real, que indudablemente también habrá que seguir mejorando. Ahora estamos muy centrados en lo que es ayudas a la inversión para la sustitución de toda la red de abastecimiento de agua, porque las pérdidas de agua están suponiendo también un coste importante y porque tenemos que ser también muy eficientes con ello. Pero respecto a la comunicación electrónica, tengo que decir dos cosas. Por un lado, este año, y en el momento que nos autoricen por parte de la Junta y del Ministerio de Hacienda, porque quiero recordar que la Diputación, al no tener competencias en muchas de las materias que ponemos en marcha, necesitamos informes de compatibilidad y de sostenibilidad tanto del Ministerio de Hacienda, en el segundo caso, y de no duplicidad de la Consejería de Hacienda. Y algunas veces esos informes todavía no han llegado, muchos de los que hemos solicitado a principios de año. Pero tenemos dos programas que creemos que van a ser muy exitosos. Uno que va camino de mejorar la seguridad de nuestros pueblos. Hay mucha gente que se siente insegura en los pueblos porque, por desgracia, al ser pueblos pequeños no tienen seguridad local, no tienen policía local. Pues vamos a subvencionar a los municipios, fundamentalmente a los más pequeños, una red de instalación de cámaras de videovigilancia que estén conectadas directamente con la Guardia Civil para permitir un control de quién entra y quién sale en estos municipios, y que esto sirva también de elemento disuasorio para que aquellos que vienen, lógicamente, a transgredir nuestra tranquilidad o a delinquir, pues por lo menos sepan que hay instalaciones de videovigilancia que dan mayor seguridad a nuestros pueblos y, por tanto, a nuestros ciudadanos. Y la segunda es un programa que tenemos pendiente de sacar inmediatamente, que es el de la instalación de antenas de telefonía que van a permitir que llegue la wifi a todos los núcleos urbanos de la provincia de Ciudad Real, incluso a núcleos rurales o en el campo, y también que pueda llegar la tecnología 5G a todas y cada una de las localidades de la provincia de Ciudad Real. Creemos que es muy importante, porque si estamos apostando por el teletrabajo, si estamos apostando porque gente decida, como has hecho tú, venirte de la ciudad a una zona rural, lo menos es que haya una adecuada comunicación que te permita desarrollarte con todas las demandas y necesidades que hoy cualquier ciudadano tiene. Si todo sale bien, a lo largo del año se instalarán estas antenas distribuidas por todo el territorio provincial, que van a reforzar lo que es la conexión del 5G y la conexión wifi para todo el territorio de la provincia de Ciudad Real. Pregunta Eloy Pareja. Gracias, Julián. Bueno, señor presidente de la Diputación de Ciudad Real, voy a cambiar un poco el asunto, aunque es muy apasionante lo de la despoblación y tiene mucho más recorrido, y vamos a pasar al terreno cultural, pero específicamente al terreno histórico. Lo veía en prensa esta semana pasada visitando la venta de Borondo, en Sierra Pelada, en Daimiel, y bueno, allí hacía unas declaraciones en las que decía que la Diputación Provincial de Ciudad Real tiene un compromiso firme con el patrimonio histórico de la provincia. Y bueno, sabemos que hay también en la misma población o cerca de Daimiel un caso de éxito como es la Motilla de Azuer, que es un yacimiento de la Edad de Bronce. Pero al mismo tiempo que leía esa noticia y me congratulaba de sus declaraciones, me acordaba de una población extraordinariamente querida para mí, que es La Bienvenida, donde hay toda una ciudad romana, Sisapo, enterrada, y lamentablemente en ese caso no lo podemos considerar un caso de éxito. No sé en qué situación se encuentra ahora, entonces la pregunta es: ¿en alguna carpeta de la Diputación Provincial está Sisapo y algún día tendremos un yacimiento de Sisapo, un museo de Sisapo, porque tenemos una ciudad romana enterrada allí? Bueno, no es justificación, pero es la realidad. La Diputación Provincial de Ciudad Real no tiene tampoco competencia en lo que es el mantenimiento, defensa o protección de nuestro patrimonio. Esto es competencia de quién es, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Pero en todo caso la Diputación sí que puede colaborar, como lo está haciendo. Y, por ejemplo, hemos hecho algo que hasta ahora no se había hecho. Lo que se ha hecho en la venta de Borondo, que es una venta del siglo XVI, cervantina, que está tal y como estaba cuando Cervantes recorría los caminos de la provincia de Ciudad Real como recaudador municipal,
pues se ha conseguido consolidar gracias a dos cosas. Una, primero, que esto era propiedad particular y que ha sido cedida al propio ayuntamiento para que se pudieran invertir fondos públicos en él, porque era de unos propietarios, por cierto, propietarios de mi pueblo, de Bolaños de Calatrava, porque está más cerca de Bolaños que de Daimiel. Y gracias a esa mediación se ha podido intervenir con fondos públicos a través de una convocatoria de ayudas que saca todos los años la Diputación, que es la de inversión en infraestructuras turísticas de la provincia de Ciudad Real. Pero no solo nos hemos quedado ahí, sino que hemos mejorado una nueva convocatoria de ayudas para invertirla en bienes de interés cultural. El año pasado se invirtió en los 4 localidades que tienen conjunto histórico-artístico, que son Moral de Calatrava, Viso del Marqués, por la ciudad de Bazán, ¿es? Bazán, Villanueva de los Infantes y Almagro. Y este año vuelve a salir nuevamente la convocatoria con 1 millón de euros para invertir en otros bienes de interés cultural y, por tanto, también, ¿por qué no?, en la recuperación de yacimientos arqueológicos que tendrán que decidir, en todo caso, sus propietarios legítimos, que generalmente son sus ayuntamientos. Por tanto, no está en la carpeta específicamente, pero ¿por qué no algunas de esas ayudas ir a ese yacimiento al que tú te referías? Lo cierto y verdad es que se declara muy rápidamente un bien de interés cultural. Hay, no sé ahora mismo los que haya en la provincia de Ciudad Real, tengo el número pero lo tengo perdido en la mente y no sé cuántos hay, pero es que luego no hay ninguna administración, salvo cuando hay fondos del 1% de fomento cultural, que se pueden invertir en este tipo de bienes. El último, por ejemplo, en el que hemos invertido varias subvenciones, ha sido, por ejemplo, en el Palacio de Clavería, en Aldea del Rey, en donde a lo que inicialmente supuso una inversión del 1% de fomento cultural, se le han ido añadiendo diferentes ayudas y subvenciones de la Diputación Provincial de Ciudad Real, que van a permitir que un inmueble de la importancia que tuvo histórica para la provincia de Ciudad Real y particularmente para la Orden Militar de Calatrava, pues se pueda poner en funcionamiento con todas sus garantías en muy breve plazo de tiempo. Yo creo que esta es un poco la misión de la Diputación, el ir ayudando a que este importantísimo patrimonio de la provincia de Ciudad Real no solo se mantenga, sino que se ponga en valor. Y por tanto, esos yacimientos arqueológicos a los que tú te referías, pues que se vayan sumando a otros de la importancia que ya están dando muchas satisfacciones a la provincia de Ciudad Real. Y puede ser desde este, o el yacimiento de La Encantada, o el yacimiento de Valdepeñas, o el que está en Calatrava la Vieja, o incluso la propia Calatrava la Nueva. Es decir, ir invirtiendo fondos en donde sabemos que hay que invertir mucho dinero, o el dinero que se está invirtiendo en la recuperación, que lo ha hecho la Diputación en el último ejercicio del castillo de Montiel. Es decir, patrimonio que estoy convencido que en el futuro va a ofrecer muchísimas oportunidades económicas, y digo económicas, a la provincia de Ciudad Real, porque ofrecerá oportunidades culturales que se transformarán en oportunidades turísticas y a su vez en oportunidades económicas. Pregunta Félix Calle. Buenos días, presidente. Buenos días, Yo la Félix. primera pregunta me da con FENAVIN. Muy bien. Creo que FENAVIN es un evento posiblemente el más importante, no solo de Castilla-La Mancha, pero de Ciudad Real seguro, porque afecta a Castilla-La Mancha y afecta a todo el país. Por eso somos los mayores productores y la mayor superficie de cultivo de viñedo. No es baladí la cosa, creo que es suficientemente importante, pero yo he observado que ha habido una disminución de asistencia a la gente, de personas. ¿Por qué? Yo llevo ya bastantes años yendo a FENAVIN. Hace 4 o 5 años hice un trabajo de investigación del vino para la Castilla-La Mancha, la Universidad de Castilla-La Mancha, y yo veía que estuve los 3 días, durante todo el día, y veía que en cada mesa de cada bodega había mucha gente esperando, incluso haciendo negocio. Este año no lo he visto así. Posiblemente por la celebración de algo similar en Barcelona, que me dijeron que en Barcelona en el mes de febrero se había celebrado algo parecido, no haya podido afectar. Es posible. Pero yo sí veo una deficiencia, si me permites que te diga, suelo ser crítico y lo que no veo bien pues lo suelo soltar, ¿no? Yo creo que pasa FENAVIN, está muy bien FENAVIN, está perfecto, a mí me encanta, además yo soy un amante de vino, de buen vino, la actividad me encanta, pero una vez que pasa FENAVIN hay un relajo, hasta el próximo FENAVIN. Es decir, no sé qué clase de eventos habrá
dentro de lo que es la actividad, pero bueno, eso está muy bien, eso se da por descontado que habrá eventos y habrá reuniones y tal, pero a nivel de público no la hay. Es decir, yo no veo conferencias ni ponencias en las universidades, no veo que a los jóvenes se les explique qué es eso del vino. De hecho, España es el 7º consumidor del mundo, siendo el primer productor de vino. Algo pasa, hay un problema. Lo que no veo son actividades a lo largo del tiempo hasta que llega FENAVIN para mentalizar a todo el mundo, enseñarle a todo el mundo, sobre todo a los jóvenes, qué es eso del vino de la Mancha. Y pues, por lo siguiente, de vino en España, ¿no? No sé si tendréis ya datos de la afluencia de gente, del número de contratos que se han hecho, posiblemente sea muy pronto, tenéis que analizarlo con más. Pero a mí me ha preocupado. Me ha preocupado porque he pensado, digo, bueno, si Barcelona ha hecho uno el mes de febrero, el año que viene hará otra, cada vez nos irá comiendo terreno, y me da miedo que nos quedemos a la altura casi del betún, porque alguien más no esté comiendo el terreno, porque alguien más sí esté promocionando el vino entre la población, cosa que aquí veo que no se hace. No sé cómo lo verás, pero a mí es un tema que me preocupa porque, fíjate, el evento es tan importante que no sé si habrá otro más importante digo Ciudad Real, y hombre, que somos los mayores productores de vino del mundo. Yo creo que requiere que se le haga un tratamiento más específico y más continuo, y no esperar que llegue FENAVIN para echar toda la carne en el asador y decir, mira qué buenos somos, cuánto fabricamos, cuánto producimos. Creo que hay un relajo, repito, durante mucho tiempo hasta la próxima celebración de FENAVIN. Bueno, Félix, a ver, he hecho casi una reflexión. Bueno, hay cosas en las que estoy de acuerdo y otras no, posiblemente porque a lo mejor hay alguna confusión. Lo primero, FENAVIN de un año a otro no es relajo porque se tarda prácticamente 2 años en prepararla. Es cierto que los últimos meses son de mucha más intensidad, pero se está preparando a lo largo de los 2 años, y yo te puedo decir que cuando yo entré como presidente de la Diputación en julio del 23, una de las primeras preocupaciones es cómo iba FENAVIN y cómo lo preparábamos para el 25, y acabábamos de celebrar un FENAVIN en el mes de mayo, porque se repitió 22 y 23. España no es el principal productor de vino del mundo, es el tercero, está casi a la par de Francia e Italia, pero bueno, es igual. Ciudad Real sí es el primer productor de vino de España, el 25%, y es el territorio vitivinícola más importante de Europa. Y por tanto, que FENAVIN se desarrolle aquí, yo creo que fue un acierto en su creación, ha sido un acierto el seguir manteniéndolo y reforzándolo, y yo creo que debemos seguir intentando mantener FENAVIN donde está ahora e incluso hacerlo crecer. ¿Hay competencia? Claro que hay competencia. Barcelona, que decayó, Madrid, ahora tiene una apuesta muy fuerte por parte fundamentalmente del Gobierno de la Generalitat de Cataluña. También tengo que decir que tiene más apoyo del que hemos tenido nosotros por parte del ICEX, pero en todo caso, el hecho de que Barcelona haya crecido ha llevado a que mucha gente piense si la fecha de la celebración de FENAVIN era la correcta o no, teniendo en cuenta que Barcelona, que ha copiado nuestro modelo de negocio, se hace 4 meses antes o 3 meses antes. Claro, un comprador internacional que viene de Tailandia, de Oceanía o de Sudáfrica dice, ¿y va a volver a venir otra vez? Bueno, pues lo que nos han demostrado los datos es que sí han vuelto. Hemos tenido más compradores internacionales que nunca. El programa de captación de compradores internacionales, que se hace cada año, que es un programa que básicamente consiste en que se facilita y se financia la venida de compradores internacionales al margen de los que ya vienen por su cuenta, hemos llegado a casi a los 1.100 compradores, por encima de los 900, que era un poco el tope, más otros casi 4.000 que han venido por sus propios medios. Hemos reforzado el programa de compradores nacionales, que son igualmente importantes, y hemos subido casi hasta los 16.500. Por tanto, ha habido más de 20.000, 21.000 compradores internacionales e internacionales. Por tanto, en cifras, no ha ido a menos, sino a más. Gente. ¿Por qué ha habido menos gente? En las ediciones anteriores de FENAVIN, la institución y la organización decidía repartir entre 25 y 30.000 invitaciones entre los ciudadanos de la provincia de Ciudad Real. Nosotros este año no lo hemos hecho. ¿Por qué? Y digo no lo hemos hecho, no hemos llegado a 1.000 invitaciones repartidas. De 1.000 a 30.000. Claro, 30.000 personas en las calles o de los pabellones hacen mucho bulto, si se me permite la expresión. Si no están, pues parece que hay mucho menos gente. La queja que teníamos de la mayoría de los expositores y de los compradores es que había muchas interferencias por el gran público que iba no a comprar, sino a degustar.
Y claro, eso es un problema. Si en un determinado expositor llegaban 5 a pedir 5 verdejos y una tapa, no es lo mismo que vengan 2 compradores a interesarse por un determinado vino. Y esto estaba generando muchos problemas que incluso estaba siendo argumento para amenazar con no volver a FENAVIN. Y por tanto nosotros este año hemos decidido mejorar la profesionalización de la feria también en ese aspecto. Puede dar lugar a que esto no permita que el gran público esté, pero es que la gran oportunidad de FENAVIN es que es una feria de negocio del vino, y por tanto si eso se perdía era realmente un riesgo muy importante. Lo hemos corregido y este año lo que tenemos ya las encuestas de satisfacción. Te puedo decir que la satisfacción general de los expositores está por encima del 4,6 sobre 5 y por tanto hay una satisfacción con la organización de la feria y con el desarrollo. Unos elementos se han valorado mejor, otros peor, pero en general está por encima del 4,6. Se han superado los 550, 560.000 contactos. Ha habido más de 10.000 reuniones comerciales, superando datos de los años anteriores. Por tanto, el negocio del vino ha mejorado. No ha ido a peor. Ahora, ¿hay una amenaza? Claro que hay amenazas. Y lo que tendrá que hacer FENAVIN es seguir trabajando para que esa amenaza nos haga más fuertes y que sigamos defendiendo FENAVIN como hasta ahora lo ha sido. Ahora, algo que tienes razón. ¿Qué pasa entre edición y edición? Bueno, yo creo que ahí sí que tenemos que mejorar. Y la idea que tenemos son dos. Una, de cara al gran público. La Galería del Vino, que es una cosa magnífica, que ha permitido degustar 1.500 vinos en una superficie de 2.000 metros cuadrados. Yo le he planteado al director de la feria que por qué no podemos mantenerla a lo largo de los años sin desmontarla, porque es una zona del IFEDI que no se utiliza y que permita hacer actividades en torno al vino a lo largo de los 2 años entre edición y edición. Y bueno, es una idea que la estamos madurando y que yo creo que la vamos a mantener. Y que cada mes o cada 2 meses haya degustaciones de vino de calidad, eso sí, porque van a ir asociados a FENAVIN. Y FENAVIN tiene que ser una marca que identifique la provincia para otras muchas cosas. Y por tanto no desvirtuarla, no despreciarla con que haya actividades que no sean de una alta calidad. Y en segundo lugar, lo que queremos hacer es replicar FENAVIN fuera de España y que a lo largo del año en donde no hay FENAVIN haya una especie de feria en mercados consolidados de vino en donde nos llevemos a expositores de la provincia de Ciudad Real, pero también de fuera de la provincia de Ciudad Real, con compradores nacionales e internacionales en esos países y hacer como una especie de 2 FENAVIN, que es como misiones comerciales, pero en vez de misiones comerciales con 10 o 12 empresas, pues hacerlo con 100 empresas y a lo mejor con 100, 150 o 200 compradores. Y que FENAVIN esté funcionando en los años en donde no hay FENAVIN, para demostrar que hay un trabajo entre años que no se ve, pero que se hace. Porque hasta ahora han sido misiones institucionales en donde vamos a países fundamentalmente emergentes a intentar captar nuevos compradores. Eso se va a seguir haciendo, pero además que FENAVIN pueda externalizarse fuera de España haciendo este tipo de encuentros que consigan, primero, que FENAVIN se mantenga y segundo, algo que para mí era muy importante, ya que dedicamos tanto dinero desde la provincia de Ciudad Real con los impuestos de los ciudadrealeños, pues que las bodegas de la provincia de Ciudad Real también se puedan beneficiar de este tipo de contactos. Lo hemos hecho de manera experimental en el año 2024 y ha salido muy bien, las bodegas han acabado muy satisfechas y lo vamos a seguir haciendo. Y por último, claro que sigue. Mira, Félix, yo ayer estuve todo el domingo, aparte de la parte política de mi partido, que estuve manifestándome en Madrid, por la tarde yo estuve en un encuentro especial con las principales asociaciones de ciudadanos chinos de España y nos llevamos a 5 bodegas de la provincia de Ciudad Real, las más importantes. Es un gran consumidor. Estuvieron con nosotros y firmamos unos protocolos de colaboración para intentar introducir el vino de la provincia de Ciudad Real en el mercado chino, que es un mercado un tanto inestable, que crece y decrece, pero que estamos intentando hacerlo. Pero es que 2 semanas antes firmé un protocolo de colaboración con el embajador chino, que por cierto hay un interés creciente de China en el vino tinto español. Y nosotros intentamos posicionar desde FENAVIN, pero particularmente las bodegas de la provincia, este tipo de encuentros comerciales. Por tanto, no se ha dejado de hacer y lo vamos a seguir haciendo. Y FENAVIN
creo que es una oportunidad que, como bien decías, no debemos dejar perder y que debe ser una marca que, al igual que otras, promocione la provincia de Ciudad Real. Presidente, cuando me refería a relajo, no me refería a que nada más terminar FENAVIEN no estuvieras trabajando para el siguiente, no. Es precisamente lo que estás exponiendo. Que da la sensación. No, lo que estás exponiendo es que efectivamente cada mes la Galería del Vino o lo que sea, que trascienda a todo el mundo, ¿no? Y que se le explique a todo el mundo que yo siempre digo una cosa: vas a un ciudadano, al que sea, portellano, Ciudad Real, y le preguntas sobre el vino y sabe contestar sobre el vino. Ciudadano de la calle, ¿sabe cuánto se produce, cuánto no se produce? Posiblemente no. No, seguramente a eso me refiero. A eso me refiero, no el relajo de que, bueno, es que ya nos olvidamos. No, yo sé que está trabajando, nada más terminar uno, ya estás trabajando para el otro. Me refiero a que trascender todo eso a los ciudadanos, que en definitiva hay que enseñarle y hay que decirle de qué se trata. Posiblemente son los catalanes si lo hagan. Si somos nosotros mayores productores que ellos. Efectivamente. Lo mismo el marketing, la estrategia de ellos es más importante no, es más efectiva que la nuestra. Ahí es donde digo que hay que trabajar. Quiero recordar que en el año 23 y en el 24... Ciudad Real ya ha sido la provincia que más ha facturado por vino embotellado de toda España, superando a Barcelona, de vino embotellado, por supuesto a granel, mucho más. Es decir, los vinos de la provincia de Ciudad Real empiezan ya a ser conocidos, empiezan a ser reconocidos y a ser consumidos, y eso significa que cada vez hay más facturación en torno al vino. Por tanto, yo creo que tenemos mucho por recorrer, pero que poco a poco se van consiguiendo. Yo tengo que decir, hitos. Presidente, porque me gusta el vino y soy, y creo que el análisis que hice del vino, que yo soy del vino de La Mancha y de Ribera del Duero, y me dice, hombre, y La Rioja, digo, bueno, que sí está muy bueno, todo lo que quieras, pero yo soy más de La Mancha. Muy bien. Porque, por supuesto, hay aquí como 18 marcas de vino que son... más de La Mancha. Son 18 marcas de vino que son posiblemente los mejores vinos que hay en toda España. Sin embargo, la gente no lo sabe. Pues tendremos que hacer que lo sepan. ¿No? Piden más un Rioja, ¿no? Dice un Rioja, un Riojita, ¿no? No, lo de La Mancha está muy bueno. Pero también nos lo tenemos que creer un poco nosotros. A eso me refiero, a eso nos me tenemos refiero. que creer. Ese es el marketing. Y que cuando vayamos a un restaurante, cuando vengamos al Mesto, le digamos, vino manchego. oye, ¿qué vino de aquí de la provincia tienes? Para ahí es donde voy yo. Por ahí tenemos que ir. Es cierto, pero además no solo en la provincia de Ciudad Real, sino en toda España, cuando uno sale fuera, debe pedir un vino manchego. Presidente, poca gente sabe que en el equipo de gobierno de la Diputación hay más mujeres que hombres. ¿Esto es una apuesta por la igualdad? Bueno, como soy sincero, sería ventajista decirlo. Al final, indudablemente, pues en las listas electorales hay mujeres y hay hombres, y ya la propia legislación nos obliga a que haya una disposición de esas listas. Pero es cierto que hemos querido, por lo menos yo, en lo que se refiere a los componentes de mi partido, que hubiera más las mismas mujeres que hombres. Luego, además, por parte del equipo de gobierno hay otro grupo político que es Vox, que eran 2 mujeres las que había, luego dimitió una y ha entrado un hombre, ¿no? Pero bueno, yo creo que es algo que hay que normalizar, que hay que naturalizar y que, por supuesto, no hay que imponer. Las circunstancias son las que son, y esto lo que indica es que la mujer ha alcanzado ya el papel que le correspondía en el ámbito de la representación pública, afortunadamente también en muchos ámbitos de nuestra sociedad, pero que todavía queda mucho camino por recorrer, pero la Diputación es un buen ejemplo de ello. Manuel Tabas. Bueno, yo he leído publicado en prensa que por lo visto ha recibido una Diputación absolutamente saneada desde el punto de vista económico. Por lo tanto, la oposición le critica los recortes que sufren las personas mayores respecto a las comidas a domicilio en este caso, que dicen que tan buen resultado dio en la etapa anterior. Incluso se le acusa de recortes y copagos. ¿Qué hay de cierto en eso o se critica por criticar? Pues casi me quedo con lo último. Es que no solo es que se pueda discutir, es que es rotundamente falso. Cuando nosotros entramos en Diputación, había un programa, por ejemplo, ese que te referías, de apoyo nutricional a personas mayores, en donde la Diputación ponía más o menos 400.000 euros y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de fondos europeos, en torno a 850.000 aproximadamente. Ahora lo que está poniendo la Diputación es 1.600.000 euros, que es más dinero que el 1.400.000, 1.300.000 que se ponía antes. Solo que ahora hay una diferencia, que ahora la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no pone nada. Y lo que ha habido es una
redistribución de esas ayudas, porque encontramos que había municipios que de manera incomprensible tenían muchos más beneficiarios que otros con similares, digamos, características de partida. Y lo que hemos hecho en la nueva convocatoria, ya en exclusiva de la Diputación Provincial, es hacer una redistribución que hemos entendido más justa. Y es cierto que ha habido algunos municipios que estaban, digamos, no voy a decir protegidos, pero que estaban con una cantidad adicional excesiva, pues reducir en algunos de los usuarios, pero otros que tenían menos se ha subido. Por tanto, en el conjunto de la provincia hemos llegado casi a los 1.100 usuarios, cuando antes había en torno a 1.000. Por tanto, no ha habido una reducción. Que en algún pueblo se haya podido producir, es posible, pero de manera, como he dicho, puntual. Por tanto, no es cierto que haya habido una reducción. Y luego, respecto al copago. Respecto al copago es un discurso ventajista. Nosotros, en el año 23, ante la evidencia de que se estaba produciendo un desangramiento de las pérdidas de agua en las redes de abastecimiento de agua de nuestras poblaciones, pusimos en marcha un programa adicional. Cuando digo adicional es al dinero que se ponía, le adicionamos 7 millones de euros para que los ayuntamientos invirtieran en sus redes de abastecimiento. Y es cierto que este programa lo pusimos con una cantidad mínima del 25% que tenían que poner, del 30%, perdón, los ayuntamientos. Por tanto, no es que se impuso el copago, es que un programa adicional se le puso una financiación por parte de los ayuntamientos. Financiación que en el año 25 hemos retirado y que ya no es necesario hacer esa aportación. Pero eso no quiere decir que estemos implantando el copago. Todo lo demás iba al 100%. Pero al final los ayuntamientos saben que lo que no entra por un sitio entra por otro, o lo que no sale por un sitio sale por otro. Si con 7 millones de euros podíamos llegar a los 10 millones de inversión, pues si se quitan esos 3 de aportación municipal, pues se llegará a los 7 de inversión. Y si queremos que la Diputación ponga esos 3, pues tendremos que quitarlos de otro sitio. Por tanto, yo creo que es un discurso un tanto falaz y que no obedece a la realidad. Porque la realidad es que hemos dado casi 10 millones de euros más a los ayuntamientos en inversiones o en fondos públicos, o que, por ejemplo, en el plan de empleo, en donde la Diputación pone 6,8 millones de euros al plan de empleo que impulsa la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a ese plan le sumamos luego el dinero que nosotros damos para el copago al que sí nos obliga a nosotros la Junta, que es el pago de la Seguridad Social. Y no nos hemos quedado solo ahí, sino que además hemos adicionado otros 4 millones de euros más para que los ayuntamientos, si quieren, contraten al 100% a más personas, según lo que le corresponda a cada ayuntamiento por el reparto, para esos planes de empleo. Por tanto, el plan de empleo ha pasado de 6,8 a 14 millones de euros. Por tanto, no es cierto que estemos reduciendo el dinero que damos a los ayuntamientos o que estemos obligando a los copagos. Sin embargo, sí que hay muchos programas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o de la Administración General del Estado que obligan a los ayuntamientos a hacer este tipo de copago. Y lo último, sí, la Diputación es una entidad saneada. Yo he recogido una administración saneada con la única deuda, porque sí había una deuda, de el dinero que pidió el consorcio RSU para hacer el último depósito de residuos en el paraje del Cerro de la Yezosa, y que ahora hemos tenido que amortizar por los remanentes que está dando la Diputación Provincial de Ciudad Real. Pero la Diputación es una entidad saneada, sin deuda y con capacidad financiera. Si no hacemos más, a veces, es porque no tenemos las autorizaciones del Ministerio de Hacienda, porque incumpliríamos regla del gasto, inestabilidad presupuestaria, y tenemos que cumplir también con todos estos parámetros. Y tengo que anunciar que estamos esperando a ver qué nos dice el Ministerio de Hacienda con el remanente, es decir, con las cantidades que están sobrando cada año y que se acumulan, para poder destinarlas a inversiones financieramente sostenibles. Porque si es así, vamos a poner en marcha en el mes de julio un programa de inversiones extraordinario con los ayuntamientos, en donde creo que podemos llegar en torno a los 20 millones de euros más, que permitirán a los ayuntamientos invertir esas cantidades de dinero en obras financieramente sostenibles, sin ningún tipo también de copago. Manuel Alarcos. Presidente, ¿me podría
decir si en este ejercicio la cantidad de los planes de empleo de la Diputación que va a venir a Puerto Llano, qué aumento tiene con relación al ejercicio anterior y qué cantidad va a ser la cantidad que tiene que aportar los planes de empleo de la Diputación aquí a los planes de empleo de Puerto Llano. No me sé los datos exactamente de Puerto Llano, tendría que mirarlo porque tengo una tabla y tendría que buscarla, ¿no? Pero decirte que me parece, y hablo un poco de cabeza, que a Puerto Llano se le han concedido 232 trabajadores del plan de empleo que financiamos entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Diputación Provincial de Ciudad Real. 232, ¿vale? De esos 232, en términos económicos, decirte que en el conjunto de la provincia de Ciudad Real me parece que han sido en torno a 1.750 trabajadores para toda la provincia. Por tanto, 232 de 1.750, pues se pueden sacar los cálculos de cuánto le ha correspondido a Puerto Llano. Y del dinero con el que se financian es la Junta de Comunidades tengo que decir, con fondos del Fondo Social Europeo, aporta aproximadamente 10 millones de euros y la Diputación Provincial pone 6,8 millones de euros, o sea, casi 17 millones de euros. Y aparte, la Diputación financia en otro programa lo que es los pagos de la Seguridad Social que no están contemplados en esa subvención. Con ese dinero, la Diputación, para los planes de empleo de Plan Diputación Junta, va a poner otros 4 millones de euros para los pagos de Seguridad Social. Es decir, 4.055.000 euros para ser más exactos. Por tanto, la Diputación va a poner casi 11 millones de euros en ese plan de empleo conjunto Diputación Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Y esos 21 millones de euros se van a destinar a financiar los 1.750 contratos de toda la provincia, de los cuales 232, si no me equivoco, son solo para Puerto Llano. Más o menos esos son los cálculos. Y aparte, la Diputación Provincial de Ciudad Real va a dar otros 3 millones de euros más para que los ayuntamientos puedan contratar personal para el plan de empleo. Solo que en 3 municipios, que son, si no recuerdo mal, Puerto Llano, Daimiel y creo que Ciudad Real, como les han concedido más número de empleos a contratar en ese plan de empleo junto a Comunidades de Castilla-La Mancha, el dinero a repartir por la Diputación va a dar para pagar la Seguridad Social, pero no en su totalidad a estos pueblos. No les va a dar para contratar a más empleados, salvo que los propios ayuntamientos quieran hacerlo. ¿Por qué? Pues porque los costes de Seguridad Social han subido muchísimo. El año pasado, con 1.800 contratos, los costes de Seguridad Social que pagó la Diputación fueron de 3 millones de euros. Este año, con casi los 1.800 contratos, 1.700, los costes de Seguridad Social van a ser casi 4.055.000 euros. Por 2 razones. Porque ha aumentado la presión fiscal en torno a los costes sociales y 2, porque al aumentar el salario mínimo interprofesional, la base de cotización también es más alta. Más o menos estos son los datos globales y los referidos a Puerto Llano, que para dártelos con exactitud pues tendría que consultarlos. Pregunta Eloy Pareja. Sí, presidente. Vamos a volver al tema de la despoblación, pero desde otro punto de vista. Hace como 2 siglos o algo más se dibujaban las 50 provincias. Sí. En la Constitución Española de 1978 se refrenda la provincia como entidad con personalidad jurídica, pero desde la creación de las provincias, algunos politólogos, incluso algunos amantes de la política, entre los que me incluyo, no hemos sido demasiado, no hemos apreciado demasiado el valor de la provincia más allá del fin recaudatorio que en el origen está en la propia creación de esa figura de la provincia. Si nos vamos a Ciudad Real, una provincia que tiene escasamente 25 habitantes por kilómetro cuadrado y unos 490.000 habitantes,
Antes hemos hablado y nos ha descrito todas las medidas que tiene en marcha la Diputación y ha reconocido que es un asunto complejo. Yo creo que es realmente extremadamente difícil. El domingo ayer coincidía con Sonia González, la alcaldesa presidenta de Argamasilla de Alba, hablábamos de esto y evidentemente no es lo mismo la situación de la despoblación en la zona mancha, donde ella reside, con esas poblaciones, o en las zonas que usted mencionaba de Anchuras, de la comarca de Almadén, etcétera, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿visualiza en algún futuro algo diferente a la provincia o complementario, le hace unión de pueblos, comarcas, otro nivel de gestión, más que sea igual de cercano al ciudadano, pero para esos casos muy concretos y muy difíciles de resolver? No lo visualizo porque, entre otras cosas, este es un modelo que ha funcionado. Fíjate que cuando el legislador concibe nuestro proyecto constitucional, podría haber decidido acabar con las diputaciones provinciales, porque están las delegaciones de los gobiernos autonómicos, y sin embargo considera esencial el papel de las diputaciones, fundamentalmente en provincias como la nuestra. Me preguntaba Julián al principio que era un convencido municipalista. Yo quería decir que yo he sido siempre un convencido municipalista y además convencido del papel de las diputaciones, pero cuando he tenido la oportunidad de ser presidente de la Diputación he sido todavía más consciente del crédito que la Diputación tiene entre los habitantes, no ya entre los ayuntamientos, entre los habitantes. ¿Por qué? Porque hemos sido una entidad tan flexible que nos ha permitido implementar con nuestra capacidad financiera, siempre modesta, llegar allí donde no llegaban otras administraciones. Por eso yo creo que el legislador consideró esencial la permanencia de las diputaciones provinciales. Ahora bien, soy también un firme defensor de los grupos de desarrollo rural. De hecho, he sido presidente de un grupo durante más de 10 años y sé de la importancia que tiene el que desde los grupos de desarrollo rural se puedan establecer también planificaciones estratégicas desde lo que quiere ese territorio, que luego reciban la ayuda de instituciones como la Diputación, que ya lo hace, o desde el Gobierno autonómico, o desde la Administración General del Estado. No visualizo ese escenario, no lo visualizo, y sin embargo sí visualizo un escenario en el cual las diputaciones sean más importantes. Como dicen, a más. Yo tuve la oportunidad de ser senador durante el último gobierno de Mariano Rajoy, y era el portavoz de la Comisión de Entidades Locales, y por aquel entonces coleaba ese deseo de un partido, como era Ciudadanos, de acabar con las diputaciones provinciales, que incluso fue admitido por el propio presidente actual del Gobierno, que en un momento dado le dijo a Albert Rivera: si el deseo de Ciudadanos es acabar con las diputaciones, el acuerdo está hecho. Finalmente no se llegó a un acuerdo, volvió a haber elecciones en el año 2016, sacó algo más de ventaja el Partido Popular y se formó gobierno. Pero había una intención, y todas estas mociones para acabar con las diputaciones estaban presentadas en las comisiones de entidades locales, tanto del Senado como del Congreso. Bueno, pues tuvimos que debatirlas después, e incluso partidos muy contrarios a las diputaciones, como en ese caso era Ciudadanos o el partido Podemos, vieron la conveniencia de su mantenimiento, sobre todo en provincias como son la mayoría de las 52 de España. En Barcelona, que tiene 1.200 o 1.300 millones de euros de presupuesto, que hay una Generalitat muy fuerte, pues a lo mejor no es tan necesaria, porque incluso allí hacen autovías, en Barcelona. Pero aquí en Ciudad Real, en Cuenca, en Guadalajara, en Albacete, en Teruel, en Cuenca, en León, son fundamentales para vertebrar territorios y para garantizar que los territorios rurales tengan las mismas oportunidades. Ahora, ¿tenemos que descender y comprender más cada comarca? Yo creo que sí, porque bien llevas razón, no es lo mismo la comarca de La Mancha o la comarca de Ciudad Real que la comarca de Cabañeros o la comarca de Almadén o la comarca de Montiel. Y luego otra cosa más, hay oportunidades en el futuro que entre todos también tenemos que reflexionar. Sabéis aquí, porque tenéis muy cerca, que en Abenójar hay una mina de wolframio que va a generar oportunidades en el presente
en el medio plazo y en el largo plazo. Pero hay otras zonas de la provincia de Ciudad Real cuya población es absolutamente contraria a que haya explotaciones mineras y que sin embargo son oportunidades también para el futuro. Bien, yo creo que habrá que buscar desarrollos entendiendo y respetando también esas voluntades, y eso es algo importante. Ahora, yo creo que también tenemos que ser conscientes que hay vías que provocan oportunidades y otras que resulta más difícil provocarlas. Pues ese equilibrio tendremos que buscarlo entre todos y analizar cada territorio para que con la ayuda de instituciones como la Diputación se puedan, yo creo que también generar oportunidades allí donde no las hay. Félix Calle. Un momento, un inciso de respecto al queso. Hay 7 comunidades que no tienen diputaciones, las provinciales, que las gestionan desde las mismas comunidades autónomas. Así es, así es. Félix Calle. Bueno, pues aquí en la Diputación nos van muy bien. Yo me acuerdo de aquello de que la querían quitar, digo, no, por favor, la demás no sé, pero aquí funcionaba primeramente. Pues hablando de autovías, quisiera saber tu opinión respecto a la opción sur, que estamos hablando de la zona de Almadén, que está deprimida, que tal. Yo creo que eso será muy bueno para esa zona, porque a nosotros, sea el norte o sea el sur, al final son 40 kilómetros a Ciudad Real y no nos afecta tanto. Hombre, si nos ahorramos 40, mejor. Pero la zona de Almadén es muy importante que haya. Se ha hablado tanto de esto, llevamos tantos años hablando de esto, que no sé por qué no se ponen de acuerdo, no sé si la Diputación podrá hacer algo de cara al nivel nacional del gobierno. El caso es que estamos mareando la perdiz. Así es. Y yo también he tenido reuniones con el tema este de la opción sur, ¿no? Parece que todo el mundo estábamos de acuerdo, pero al final no hacemos nada. No sé cómo verás el asunto, si eso va para muy largo, si tiene algún tipo de solución, si la Diputación puede hacer algo también. Y porque es una zona muy deprimida, la zona de Almadén. Ahí se van a quedar 4 personas. Entonces, no sé quién ha dicho que eran 15.000 habitantes, no sé si ha sido Eloy, y se han quedado 5.000. A este paso se van a quedar con 2.000. ¿Qué opinas sobre la opción sur? ¿Se defiende la Diputación la opción sur, la norte o qué opción? Yo, Félix, yo voy a decir lo mismo que he dicho siempre. Yo voy a defender la opción en donde se ponga dinero para hacerla. Eso es lo primero. Si la opción donde se pone dinero para hacerla es la opción sur, estaré con la opción sur y estaré con esa zona. Si la opción es la opción norte, pues estaré. El problema es que mareando la perdiz entre unos y otros, algunos yo creo que se frotan las manos y dicen, mientras no se pongan de acuerdo, pues aquí nos ahorramos esta importantísima inversión. Segurísimo. A ver, la provincia es muy grande y a un ciudadano de Tomelloso, de Socuéllamos, de Pedro Muñoz, de Manzanares, de Bolaños, de Almagro, le da igual que sea la opción sur que la opción norte, incluso de Puerto Llano, posiblemente a un ciudadano de Almadén no. Por tanto, yo creo que lo que tenemos que buscar es una opción viable y una opción que realmente nos vaya a permitir contactar o conectar con el oeste de la península y que realmente Ciudad Real sea una verdadera oportunidad logística a nivel nacional. Y es que estamos perdiendo esta oportunidad de conectarnos con el puerto de Sines en Portugal y que todo el tráfico de mercancías a través del Océano Atlántico pudiera venir precisamente por esta autovía. Hasta Panamá. Y estamos, sin embargo, perdiendo o mareando la perdiz. Y algunos yo creo que se están de tal manera alegrando que hasta incluso hay escritos que dicen que mientras no haya una decisión por parte del territorio implicado, que no habrá ni siquiera un interés por desarrollarlo. Y así se sale el Ministerio con la suya. Yo me reuní con el presidente Emiliano García Paje al principio de la legislatura y me habló de esto. Yo le dije, presidente, la opción donde haya dinero. Bueno, pero es que digo, la opción en donde se diga esta y este es el presupuesto. Pero si no hay presupuesto, ¿qué vamos a discutir? Porque luego el conectar sur o norte se puede hacer con vías alternativas, con vías de alta capacidad que nos permitan conectarnos. Pero respecto a la parte sur, lo que es muy importante es recuperar otro proyecto que aquí se ha olvidado y nadie habla de él, pero que hubo dinero encima de la mesa a través de financiación privada, pero hubo dinero y que por un tema medioambiental se dejó aparcado, que era la conexión Ciudad Real, Córdoba por autovía. Y esa sí que iba a revitalizar esta parte tan depreciada de nuestra provincia. Y sin embargo ahí se quedó. ¿Por qué no se puede recuperar? ¿Había un proyecto medioambiental en la zona de Fuencaliente? Vamos a buscar otra alternativa.
pero es que no se ha buscado tampoco y nadie más ha hablado. Yo me he reunido con el presidente de la Diputación de Córdoba y está muy interesado en que hagamos un frente común para reivindicarlo, y yo creo que también es interesante. Pero dicho esto, si tenemos una A43 que no se puede circular por ella, si no hay vehículo que no tenga rotura de cristales, desgaste de ruedas, de lo desgranada que está, ¿cómo voy a pensar en que el gobierno está pensando en hacer una autovía si la que hay no se mantiene? Si está en un estado lamentable y vergonzoso, y lo quiero denunciar aquí, y vamos a empezar desde la Diputación a reivindicarlo, porque ya es un problema de seguridad. Por tanto, ¿qué opción queremos? Mi pretensión, donde se ponga dinero, esa es la opción que el presidente de la Diputación de Ciudad Real va a apoyar, y también el presidente, en este caso del Partido Popular, pero que sea de una manera seria, y si tiene que ser la sur, que sea la sur, pero si tiene que ser la norte, que sea la norte, y le buscamos solución al sur entre todos, si no hubiera una conexión adecuada, pero que haya de verdad un pronunciamiento favorable en favor de las infraestructuras de esta provincia, porque aquí se paralizó la autovía del Cuarto Centenario, que nos tenía que unir con la autovía que iba desde Jaén hasta Albacete y que iba a darle una salida y de oportunidad a todo el campo de Montiel, y se quedó paralizado. Se quedó paralizada la autovía Ciudad Real Córdoba, no sabemos nada de la autovía Toledo-Ciudad Real, no sabemos nada tampoco de la autovía de la A43. Aquí no se ha hecho ninguna inversión y yo creo que esta provincia también lo necesita, como otros territorios de España. Pero el impacto medioambiental también hubo con el AVE. Claro, en el norte se hacen autovías, en Suiza y en Austria se hacen autovías y un impacto medioambiental. Eso me parece que es salvable. Cuando estamos pensando en grandes recorridos, yo creo que ser tan localista no es beneficioso. Por tanto, yo creo que tenemos que pensar en una oportunidad a gran escala. El hacer 10 o 12 kilómetros más no es importante si realmente hay una vía de comunicación que nos lleva a donde queremos llegar, que es al objetivo final. Pero bueno, ojalá y se resuelvan estas cosas y realmente tengamos la fuerza como para reivindicarlo allá donde haya que hacerlo, que en este caso creo que es en el Gobierno de España. Presidente, ¿de qué forma la Diputación apoya a los pueblos, los servicios públicos, las tradiciones, la caza, la tauromaquia, el geoparque? Bueno, pues has tocado muchas cosas, pero apoyamos de una manera. Yo creo que el geoparque también es una oportunidad muy importante. Yo hace un par de meses tuve ocasión de ver pues Museo del Carbonífero, que me pareció una cosa espectacular y que estoy convencido de que en unos años va a ser un atractivo turístico para este municipio en concreto y para la comarca en torno a este proyecto geoparque. Estamos desarrollando un plan de sostenibilidad turística, estamos reorganizando la estructura del geoparque y yo creo que nos va a dar muchas alegrías también en el futuro. Por otra parte, estamos desarrollando 2 planes de sostenibilidad turística, uno en el campo de Montiel, otro en Cabañeros. El de Cabañeros está más avanzado, el de Montiel lo vamos a presentar en muy breve plazo. Y como sabéis, apoyamos la caza como un sector importantísimo para una provincia como la de Ciudad Real, que es uno de los territorios cinegéticos más importantes de España. La Diputación no tiene ningún remilgo a la hora de decir que la caza es buena no solo para generar oportunidades económicas, sino también para garantizar el equilibrio y la sostenibilidad de los ecosistemas. Allí donde la caza no existe se están planteando medidas auténticamente, en algunos casos, bárbaras, y por tanto la caza también contribuye a todo ello. Y prueba de que la Diputación lo apoya es, por ejemplo, este Centro Internacional Cinegético Gastronómico, Benari, que recientemente hemos recibido también varios premios y reconocimientos y que va a permitir posicionar la carne de caza como una carne de excelencia, no solo en la restauración común, sino también en la restauración de alta calidad, y cada vez hay más personas y, instituciones interesadas en el consumo de la carne de caza y en la comercialización de la carne de caza. Y luego pues tenemos ese proyecto ahí que está pendiente de desarrollarse, que vamos a presentar también el proyecto arquitectónico quizás en el mes de julio, de ese futuro de Museo de la Caza y la Naturaleza, que estará, Dios mediante, en el Parque actual de Bomberos de Ciudad Real, que ya ha recibido las licencias para poder licitar el proyecto del nuevo parque de bomberos y que yo creo que también va a ser una referencia a nivel nacional y, por supuesto, internacional. Yo creo que todos estos valores que
ahondan en nuestras raíces, en nuestra cultura, en nuestra tradición, no solo son eso, sino que son también oportunidades económicas y de empleo para el futuro. Y yo creo que no las debemos desdeñar y que las debemos aprovechar. Y yo decía antes que por eso teníamos tanto interés en lo de las celebraciones singulares, porque a lo mejor hay gente que sabe, como he dicho yo muchas veces, porque ha visitado la tradición en torno a la Virgen de la Carrasca en Villahermosa, pero es que realmente es llamativo, o cómo se hacen otras celebraciones o tradiciones en nuestros pueblos que solo se celebran a nivel local y que si somos capaces de darlos a conocer van a también a generar un flujo y unas sinergias que yo creo que a todos nos van a beneficiar. Así que bueno, esa sí que yo creo que es una misión de la Diputación y en ese camino también estamos para el presente y también para el futuro. Me dicen por WhatsApp que a la hora de hablar de autovías nos hemos dejado la autovía hacia Toledo, Ciudad Real Toledo. Sí, yo creo que lo he referido. Estamos mareando también la perdiz por ese proyecto medioambiental. Yo voy a dar una propuesta. Se la he escuchado también a distintos representantes. Hay una conexión natural que es Ciudad Real con Daimiel y Daimiel con Puerto Lápice, en donde podemos conectarnos con la A4 y luego la A4 coge la autovía de los Viñedos. Y luego coge la autovía de los Viñedos. Bien, es una alternativa. No es la alternativa que seguramente quiere una parte de la provincia porque hay que hacer más kilómetros, pero es una alternativa porque el trayecto Toledo-Ciudad Real es realmente difícil y peligroso, sí. Pero es que el trayecto Daimiel-Puerto Lápice es también muy peligroso. Bueno, pues vamos a dar una solución, pero es que no se busca ninguna o no se quiere. Y yo creo que esta también es una alternativa que se podría barajar y que hasta tanto en cuanto se resuelvan los problemas medioambientales podría darnos una solución el desdoblar el tramo Puerto Lápice-Daimiel. Antes de dar paso a Manuel Tabás, una última pregunta por mi parte. RSU, el SCIS, EMESER, están funcionando bien, ¿no? Y en todo caso, también hay una apuesta fuerte por los sabores del Quijote, presidente. A ver, EMASER es una empresa pública de gestión pública de capital público-privado en la que participa Aqualia, que está dando un servicio fundamentalmente a los pueblos más pequeños que no tienen la capacidad de tener una relación comercial, empresarial con empresas dedicadas a la gestión del agua, y están funcionando muy bien, y de hecho hay cada vez más pueblos que están pidiendo formar parte de este consorcio, que por cierto y por primera vez ha dado beneficio en el año 2024. RSU igual, tenemos un desafío muy importante que nos marca la ley y es el residuo cero en el año 2035, y para eso se están haciendo muchísimas inversiones para la recuperación de residuos tanto orgánicos como plásticos como de papel o de otro tipo de residuos, y esto va a suponer unas inversiones muy importantes en los próximos años, ya se están haciendo. Y por otra parte, otra empresa pública, otro consorcio es el del SCIS. Ahí sí tengo que decir que nos hemos encontrado un consorcio muy débil en cuanto a recursos humanos. Había una descapitalización de recursos humanos porque durante los últimos años había sido muy difícil sacar adelante convocatorias públicas para sustituir la cadencia de la jubilación de bomberos, e incluso llegó a ponerse en riesgo el cierre de algunos parques de bomberos porque no había bomberos suficientes. Con esta última convocatoria pública se han metido casi más de 33 bomberos, otros 30 que han entrado también en bolsa, y seguiremos con las ofertas públicas si podemos sacarlas adelante, porque tengo que decir que es un espacio con cierta conflictividad laboral y sindical, y estamos intentando también resolver todas estas situaciones, pero es un servicio absolutamente esencial. Y me preguntabas también por los sabores del Quijote, por Sabor Quijote. Para nosotros el Quijote debe ser un embajador de la provincia de Ciudad Real. El Quijote no solo es la zona de La Mancha, el Quijote es Valle de Alcudia, el Quijote es Ciudad Real. Y aunque haya partes del Quijote que se hayan desarrollado en algunos territorios de las provincias de Albacete o de Toledo, que puedan sentir también al Quijote como propio, el Quijote es Ciudad Real, y por tanto entendemos que el Quijote debe ser un embajador de la provincia, pero el Quijote debe
cubrir al Festival Internacional de Teatro de Almagro, al Festival Nacional de la Zarzuela, al patrimonio natural de una provincia como la nuestra, al patrimonio arquitectónico, al patrimonio arqueológico, al patrimonio gastronómico, a la caza. Es decir, el Quijote debe ser nuestro embajador, y toda nuestra política de promoción de la provincia de Ciudad Real debe ir conducida, y así lo entendemos, a que el Quijote acapara todo, y esta es la tierra del Quijote, porque cuando uno se va a Tailandia o a Vietnam o a Brasil y pregunta ¿de dónde es usted? Y dicen de Ciudad Real. ¿Y Ciudad Real dónde está? De Castilla-La Mancha, y tampoco dice de la tierra del Quijote, y eso lo entiende todo el mundo. Sí. Por tanto, si tenemos a este personaje, vamos a aprovecharlo, porque aquí hay unos valores incuestionables. Ya no digo en el tema agroalimentario, si tenemos los mejores productos de España, uno de los mejores, con marcas de calidad reconocido, con indicaciones geográficas protegidas, pues vamos a aprovecharlo. El vino de Ciudad Real es el Quijote. Por tanto, el Quijote debe ser un embajador, que no debería de caérsenos de la boca el hablar del Quijote para hablar de la provincia. Última pregunta, Manuel Tabas. Pues 2 añitos después de asumir la presidencia de la Diputación, sí. ¿Qué ha cambiado en la forma de gobernar de estos últimos 24 años y de qué te sientes más orgulloso en esta mitad de legislatura? De lo hecho. A ver, primero de dar continuidad, y voy a ser justo, a un proyecto institucional que trata de apoyar a los ayuntamientos de nuestra provincia y por ende a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la provincia de Ciudad Real. Pero lo estamos haciendo, creo que de manera distinta, de una manera mucho más cercana, creo que de una manera mucho más empática, y reconociendo que estamos al servicio de, desde la humildad y desde la, como he dicho, desde la cercanía. Yo creo que la manera en la que lo estamos haciendo es de una manera en la que estamos atendiendo a todos. Nos hemos encontrado iniciativas puestas en marcha, pero estamos intentando que esas iniciativas abarquen a todos. Por ejemplo, hemos sacado una convocatoria de ayudas para federaciones o asociaciones empresariales que antes solo se auxiliaba a unas cuantas, ahora auxiliamos a todas las de la provincia de Ciudad Real. Estamos llegando a todos los pueblos de la provincia con nuestras ayudas económicas para también el desarrollo de sus eventos culturales o festivos, que antes solo llegaban a algunos sitios o a algunos pueblos. Estamos llegando con inversiones también a todos los pueblos que no llegaban de la misma manera a todos los pueblos. Yo creo que estamos llevando una manera de gobernar la Diputación que sobre todo entiende cuáles son las necesidades de todos e intenta adaptar nuestras capacidades a esas necesidades de todos y cada uno de los territorios, de todos y cada uno de los colectivos, haciéndolo, como digo, desde la cercanía y desde la humildad. Y yo creo que esta es la manera en la que estamos llevando la gestión de la Diputación Provincial de Ciudad Real. Tengo que decir que soy un presidente municipalista, porque llevo muchos años en un ayuntamiento, pero que estoy rodeado de gente que tiene mucha experiencia también municipal, y eso ayuda mucho a tratar de acertar en las políticas o en los programas o en los proyectos que estamos llevando a cabo desde la Diputación Provincial de Ciudad Real. Miguel Ángel Valverde, presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real. Yo sé que es muy difícil que un profesor se ponga nota a sí mismo, pero sí tiene uno la capacidad de saber que lo está haciendo bien, ¿no? ¿Qué nota podemos poner a la gestión de Miguel Ángel Valverde y a su equipo de gobierno de 0 a 10? De 0 a 10, tengo que dar número, ¿no? No con... Sí, puede ser, sí. No, yo siempre soy exigente y siempre soy ambicioso en la mejora de esa gestión, y yo le pondría un 7 y medio. Estamos en un notable. Sí. Bueno, quedan 2 años todavía de legislatura y se podrá conseguir el sobresaliente, ¿o no? Ojalá y se consiga. Sí digo que si le pongo este notable es porque recibo muy buenas, digamos, impresiones por parte de mucha gente que nos lo hace llegar. Un fino diría impulso. Si no, incluso podría ser menos generoso con la nota que le he puesto.
Muy bien, pues don Miguel Ángel, ha sido un placer, muchísimas gracias. Gracias también al señor Tabas, Gracias Manuel a ti. Tabas, señor Calle, muchas gracias, señor Pareja, muchas A gracias, vosotros, señor gracias. Alarco, muchas gracias, y al presidente de Diputación, como no puede ser de otra forma, muy agradecido por este tiempo y estas explicaciones. Gracias, Pues como siempre, muy a gusto aquí con vosotros, Julián. gracias.